Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. Muy buenas, ¿cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenido a un nuevo vídeo de noticias aquí en vuestro canal, en el que vamos a ver todo lo que nos cuenta el Rioter Meddler. Ya sabéis, este que tanto se comunica con esta nuestra comunidad. Vamos a ver a algunos buffos y nerfeos que quieren hacer, principalmente nerfeos, de cara al próximo parche, y también unas iteraciones que están probando, y ojo, pueden ser más interesantes más allá de un mini reward para Karma, sino que pueden dar lugar a habilidades de incluso nuevos campeones. Así que vamos a echarle un ojo, no sin antes recordaros que pronto voy a poner lo del botón este de unirse. Por ahora están los directos, ¿vale? Y hay algunas personas que no les sale, o sea, tengo que investigarlo un poquito, pero lo voy a poner pues para los que queráis apoyar un poquito más el canal, y también pues diré que tendréis los que le deis a eso, a pasar, aparte de lo obvio, de lo de la emblema y todas estas cositas. Dicho esto, yendo al meollo, lo primero que quieren hacer es nerfear el Dark Harvest. La verdad que esta runa es una runa primordial en los campeones que antes utilizaban el electrocutar e iban a la jungla, así que está siendo la opción obvia. Sí que es cierto que la runa está un poco fuerte, la runa pues sí que tiene un daño bastante curioso a medida que va avanzando la partida, pero eso también es consecuencia de unos metas en los que las partidas se alargan un poquito más que cuando el electrocutar estaba más fuerte. Cuando el electrocutar estaba mejor, pues bueno, esta runa no se la pillaba a nadie y de repente pues sí que ha salido adelante. No está mal que la nerfeen un poquito, pero sí que tendrían que tener cuidado, ya que si la quitan del medio no echando ni esta runa ni el electrocutar, básicamente le están diciendo a los asesinos de jungla que se vayan buscando otra casa, que no son muy bienvenidos por ahí. Así que eso, tienen que asegurarse de que hay opciones alternativas o de que no la tocan demasiado y planean algún bufo compensatorio en el caso de que sea necesario. Muchos no gusta de todos los asesinos y lo entiendo, porque a veces es frustrante jugar contra ellos, pero a mí personalmente me gustan mucho los metas de luchadores, magos, asesinos, ya que suelen tener más movilidad que un meta puramente en tanque, suele ser más divertido de jugar. Después, Ahri quieren ponerle más cooldown en la ulti para hacer que no tenga tanta movilidad que puede llevar a hacer el snowball, ya que, pues bueno, gracias a la ulti, Ahri se mueve mucho mejor para poder hacer roaming, se planta en nada en la línea enemiga y también persigue pues bastante bien a los campeones. Además de eso, es una herramienta de seguridad, ya que la ulti de Ahri, pues bueno, es casi, bueno, no, casi no, prácticamente un flash regalado que tiene ahí. Así que el hecho de meterle un poquito más de cooldown es para bajarla algo, pero principalmente orientado a que no sea tan efectiva cuando esté buscando esos roameos. Después, además de Ahri, tenemos otro cambio para la mid lane. Corki lo quieren bufar ligeramente, pero todavía no saben exactamente por dónde meterle mano. ¿Qué ocurre con Corki? Pues bueno, Corki es un campeón que se está jugando poco, tampoco tiene unos resultados muy buenos, y en general, pues esto se debe a que la temática del campeón no es demasiado potente actualmente. ¿A qué se debe esto? Pues hay una cosa muy interesante que dice, y es que por aquí nos comenta Meddler que lo que ocurre con Corki es que, bueno, a veces, ¿no?, comenta por otros comentarios por aquí, la gente juega a un campeón mucho porque ese campeón tiene los splashes actualizados, porque ese campeón tiene una temática chula, porque ese campeón en general hace que la gente se sienta poderosa. Y Corki, como pues es algo complejo de jugar, ahora no está precisamente fuerte y no ha tenido ninguna mejora visual últimamente, pues no gusta demasiado a la mayoría de jugadores. Después también decía aquí, pues lo que habéis visto, que puede que buffen el paquete y la ulti, pero no saben muy bien exactamente, o sea, todavía están experimentando. Con Evelynn lo que sí que tienen claro es que quieren que tenga menos poder, menos daño cuando no pegue con la E. Lo que ocurre con Evelynn es que a algunos objetivos Squeezy, pues incluso sin acertar bien el charm, sin enamorarlos completamente, consigue llevárselos por delante. Y eso no es lo que quieren con Evelynn. Y esto personalmente me parece que es algo chulo, o sea, tú tienes que buscar un campeón que obviamente pues tiene distintas habilidades de daño, se desenvuelve, va haciendo cositas, pero tiene que ser dependiente de alguna mecánica, un par de mecánicas básicas. En el caso de Evelynn, la mecánica de Eve es
pones el corazón, das con eso tiempo de reaccionar al enemigo mientras se carga, y si el enemigo es un squishy, no se ha ido mientras tenéis el corazón cargando, si no os ha conseguido poner a salvo, pues Evelynn se lo va a llevar por delante completamente. El querer bajarle un poquito de daño a la R como primer punto de toque no me parece mal, sí que tienen que tener algo de cuidado con que no afecte demasiado al Dark Harvest, ya que sí, se utilizan otras runas, pero hay gente también que utiliza Dark Harvest, no es la única runa que se utiliza, pero al ser utilizada también, pues, aunque no les preocupe demasiado, deberían echarle un ojo bastante curioso. Esto que quieren hacer con Eve, me gustaría que hiciesen algo similar con muchos campeones problemáticos, o sea, yo he contado esto de que con Zoe pues podría ser una solución, con LeBlanc es parte de la solución a veces, o sea, imaginaos si LeBlanc no tuviese la mecánica de la pasiva fuese de menos daño. Te tirarías para adelante y destrozarías todo con mucha más facilidad. Gracias a tener mecánicas de encadenar hechizos, de tener que dar como un patrón predeterminado de ataque, pues se consigue controlar también cómo los campeones interactúan. También tienen planificado nerfeito para Grace. En primer lugar, quieren ponerle un menor escalado, que las habilidades no escalen tanto con AD. Porque como en early ya el campeón pues no es precisamente malo, cuando en late tampoco es malo del todo, especialmente en gente que sabe jugarlo bien, pues puede estar un poquito roto. Lleva bastantes parches rondando los mejores campeones para jungla. Es un campeón que sí tiene un estilo bastante peculiar, pero si consigues jugarlo bien puedes sacarle mucho rendimiento, y por eso pues están viendo cómo lo toquetean. También se plantean bajarle directamente un poquito de AB y aquí Pai después Gloria, y así pues hacen un nerfeo más directo en todas las fases de la partida. Nerfeo a Grace, si tienen cuidado con lo del Dark Harvest y las builds de Mad Bulls que utilizaban el Dark Harvest no se ven muy afectadas, por mí no está mal que lo nerfeen un poquito. Con Jhin, pues bueno, el problema de Jhin es la velocidad de movimiento. Están buscando ahora que la conversión de velocidad de ataque a velocidad de movimiento sea, a velocidad de ataque, a daño sea ligeramente menor para que Jhin no pique tanto, y quieren bufar otra parte del kit. También quieren destruir un poquito la velocidad de movimiento excesiva. ¿Por qué? Porque a veces Jhin es muy frustrante, especialmente con la runa del Hail of Blades, y te enfrentas a un Jhin y es un auténtico horror. Así que de Fast lo quieren bajar un poco porque, a ver, sí, puede estar chulo, puede estar interesante, puede ser una mecánica del campeón, pero cuando hay tanto riesgo de que se vaya de las manos, pues hay que mitigarla. Creo que algún escalado de velocidad de movimiento que le ponga cierto límite, que haga que Jhin, mientras más tiene, pues menos en la conversión, podría llegar a funcionar bastante bien para que no se descontrole. Pero por ahora parece que no se quiere liar con tanto y simplemente que pique un poquito menos, y si acaso también bajarle algo menos de velocidad. Con Nami, pues cura bastante, es una support versátil, es una support bastante buena, o sea, tiene una ulti muy buena, tiene una Q que es una mini Q de Chogas, te sirve para atrapar bien a los enemigos, tu curación te permite aguantar muy bien la línea, y la potenciación de ataques básicos le da a tu AD Carry una oportunidad de ganar bien los tradeos. Así que quieren que cure un poquito menos para que una vez se va subiendo la cura, Nami no pueda tener tanta facilidad al conseguir simplemente ganar la línea a base de curaciones. Esto es un problema recurrente con muchos supports de este estilo. Cuando tienen las curaciones o los escudos demasiado fuertes, es posible ganar la línea sin necesidad de complicarse mucho la asistencia. De todas formas, Nami sí que me parece que tiene un kit interesante, tampoco creo que tenga un kit súper problemático, así que simplemente reduciendo un poquito las cantidades de vida que va curando, deberían quitar muchos problemas del medio. Y Sion es niño tupa que toca. ¿Por qué? Porque le hicieron un buffo para que ganase más vida con la W y ahora quieren darle menos regeneración de vida para compensar esto. La idea es que sea tanque en el late game, pero en el mid game todavía pierda un poquitito, o sea, tenga ahí la vida, pero sea más fácil echarlo de línea, pueda hacerle un poquito más de counter en eso, en early mid game, hasta que consigue acumular suficiente vida extra gracias a la W. También hay gente que preguntaba que por la skin victoriosa
¿Qué pasa? Obviamente te regalan el campeón. El año pasado pues le regalaron a la gente Grace la skin y los cromas que correspondiesen según sus colas. Y Karma. Aquí viene algo interesante. Están trabajando en cambios. Quieren plantear quizá unos pequeños retoques, o si se da la ocasión y encuentran algo interesante, incluso puede que un mini reward para esta campeona. Por ahora, eso sí, no hay nada en concreto, todavía no tienen una dirección clara de qué quieren hacer, pero se han encontrado un punto muy interesante. Y es que están probando el efecto de la vieja W. Para los que no estuvieseis cuando estaba la Karma antigua, básicamente la vieja W lo que daba es ralentización a los objetivos por los que pasaba enemigo y velocidad de movimiento, si mal no recuerdo, cuando un aliado pasaba. Lo que tenías que hacer era básicamente echársela a un enemigo y es un efecto, por así decirlo, de una cuerda de saltar a la comba, o como dicen, una cuerda de tender, ¿no? Que le pasan la ropa por encima a la gente. Tenías que triangular un poquito, tenías que moverte respecto al enemigo al que se la hubiese echado para hacer que los enemigos y los aliados pudiesen pasar por ahí. Están planteando no hacerlo con los aliados, ya que al tener tantos efectos en una habilidad puede causar mucha complejidad, y además, pues para los jugadores antiguos de Karma, vale, está bien, pero para los jugadores que no sean super old school, pues no es algo que les vaya a gustar. Les puede gustar más la Karma actual. Son conscientes de que tiene fallos, pero no quieren meterse en algo tan drástico. ¿Por qué no las quieren poner para Karma esta habilidad? Pues muy sencillo, porque lo que quieren hacer es plantearla quizá para un campeón más off-tank o incluso tanque. Es una habilidad que está guay, pero con una campeona que no se debe precisamente potenciar que juegue tanque, la Karma tanque es bastante asquerosa, pues lo que quieren buscar es otra aproximación. Pero para un campeón que aguanta, el tener un efecto que se base en posicionarte respecto a un enemigo y que los enemigos que pasen por en medio sufran daño, sufran habilidades, efectos perjudiciales, etcétera, pues puede ser una mecánica muy chula para un tanque off-tank, para tener algo de control adicional. Así que quedaos con esto en mente, y se me viene a la mente, creo que lo que se me viene a la mente mucho, el campeón ese de las cadenas. Creo que a las alturas que estamos, las habilidades están más o menos decididas, pero ¿podría esto encajar? Bueno, no nos pongamos tampoco a teorizar demasiado, porque no es nada que podamos tener claro hasta el momento, pero sí que en un diseño futuro estaría curioso una habilidad de ese estilo. O sea, muchas habilidades antiguas no es que fuesen malas, sino que a lo mejor estaban saturadísimas de buscar ponerle mucho efecto a una habilidad, mientras que el resto del kit del campeón o el kit en general no combinaba, o directamente pues había algo bueno de ese kit, pero a medida que el LoL ha ido evolucionando no encaja adecuadamente con el estado actual de la Liga de la Leyenda. Cuando no había campeones con tanta movilidad, por ejemplo, el uno antiguo estaba genial porque ulti, flash, ping, pum, fuera. Cho'Gath, sin ponerle la ralentización, que eso ha sido una mejora en general, no estaba tan mal, etcétera. Hay mil y un ejemplos de eso. Lo dicho, por mi parte, pues poco más que añadir. Estos son los cambios que nos ha comentado. La mayoría de ellos los van a intentar meter para el próximo parche, para el 8.20. Y ya sabéis, el domingo, el sábado o lunes, entre esos 3 días, os traeré el vídeo en el que hablamos, como cada 2 semanas, de los cambios que vamos a tener en el PvE, ya con los números, los cambios que tenemos en el PvE de cara al servidor oficial, ya con los números y todo detallado. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla, y ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo, Vaya la vaina. Adiós.